poquito porque hay mucho para hablar. ¿Con qué entendemos? ¿Con los pies? Ay, no, perdón, me equivoqué. ¿Con las manos? Con la cabeza. Tampoco. ¿Con qué entendemos? Con la cabeza. ¿Por dónde entran las cosas en nuestra vida, a nuestra vida? Los que podemos ver, gracias a Dios, con los ojos, los oídos, el olfato, ¿sí? Y también con lo que tocamos, con lo que hacemos. Por eso es que el Señor, en su palabra, nos ha dejado escritos algunas cosas, no todas las cosas porque no las entenderíamos, ¿o no? Tenemos un cerebro muy finito, muy limitado, ¿sí? El disco duro tiene muy poquito, ¿verdad? Para poder entender, procesar. Pero las cosas más importantes, las cosas que edifican a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestra alma, esas sí el Señor las ha dejado con bastante detalle, con bastante matiz, con bastante claridad para que la entendamos. ¿O no? ¿Sí? Amén. Primeramente, debemos creer y entender que Dios hizo los cielos con entendimiento. Porque si no partimos de esa base, muy mal vamos. Si empezamos a creer en la teoría del Big Bang y de lo otro, y de la evolución y del más allá, vamos, pero fatal, ¿verdad? Ya partimos de mala base. Entonces, cuando creemos que Dios era Dios antes que nosotros, que Él ya estaba. ¿Cómo? No me lo preguntes. Él estaba. Él es eterno. Él ya estaba antes que nosotros. Porque dice que Dios no, ¿qué cosa? La tierra, y vio que estaba desordenada y vacía. ¡Qué desorden había! Y vacía. ¿Y qué vino el Señor a hacer? Pero el Espíritu se movía, quiere decir que el Espíritu rodeaba, ¿no? Por allí estaba mirando, estaba, ¿no?, esperando el tiempo apropiado para ordenar, limpiar y crear. Si no creemos que Dios es un Dios creador, también partimos de mala base. Nuestro Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Y Él no lo hizo de cualquier manera, lo hizo con entendimiento, ¿sí? Tenemos en el Salmo 136, que es una alabanza a Dios continua, es una lista, y podríamos seguir con esa lista y hacerla interminable, diciendo al único que hace maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es, ¿qué cosa? Su misericordia. Su misericordia, su amor gratuito, su compasión, su favor, su gracia. El 147, también en los salmos nos estamos moviendo en principio. Salmo 147, 5 dice: grande es el Señor nuestro. ¿Quién está hablando ahí? Cuando ya lo hemos hecho Señor nuestro, ¿verdad? Porque puede ser Señor, sí, es Señor, es también Señor de señores, pero Señor nuestro.
Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, ¿cómo es? Infinito. No le podemos poner un fin al Señor. Nosotros somos en nuestra carne seres infinitos, pero el Espíritu de Dios, Dios mismo es infinito. ¿Sí? En el Salmo 11:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Otra condición fundamental. Podemos saber mucho, podemos ser muy inteligentes, podemos recordar muchas cosas, sí, hay gente muy preparada, hay gente que tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de muchas cosas. Pero si no practica los mandamientos de Dios, ¿qué decíamos? ¿Qué digo yo? Yo lo aprendí esto en el año 76, lo escuché por primera vez. Decía un amigo mío, un chileno, decía: gatica, gatica. Algunos son gatica, que predican pero no practican. Dios nos libre, ¿verdad? De entrar en el refranero. Dice, ¿cuál es el principio? Como volví a decir, si creemos y entendemos que Dios es creador y tenemos temor de Dios, a Dios también, pero temor de Dios. Dios pone en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, un temor, un miedo a equivocarnos, un miedo de errar, un miedo de lastimar a Dios, de ofenderlo, de pecar contra Él. ¿Sí? Ese es el temor de Dios que nos preserva, nos guarda, nos libra del pecado. Entonces, este es el principio. Muchos dicen: ay, yo quisiera tener sabiduría, ay, yo quiero ser sabio para saber qué hacer. Muy bien, al principio. Ir al principio, tenemos que ir al principio, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Es decir, que no solamente hay que saberlo, ¿verdad? Aquí hay una religión que nos enseña como catecismo los 10 mandamientos, de memoria. ¿A que sí? La mayoría de nosotros hemos pasado por ahí. Nos enseña de memoria. ¿Y para qué sirve eso? Es letra que mata, mas el espíritu vivifica. Si no lo practica, si no practicamos los mandamientos de Dios, no pasa nada. Dice, buen entendimiento tienen. ¿Cómo es el entendimiento? ¿De cualquier manera? No, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Hay personas que entienden algunas cosas, sí, que hace mucho tiempo que están en la iglesia, han oído mucho, entienden algo. Dice, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. En el salmo más corto de la Biblia, el 119, perdón, el más largo de la Biblia, el 119, tenemos unos cuantos versículos. Primeramente, el 33 y el 34 nos lleva a saber orar. ¿Cuánta gente dice: ay, yo quisiera saber orar, ¿no? Oh, yo quisiera explicarle a Dios tantas cosas, ¿no? Es muy sencillo. Tenemos que aprender a orar, pero también responder con responsabilidad. Porque orar a Dios
oh Dios, el camino de tus estatutos. ¿Y qué haré? Los escucharé, ¿no? Porque son muy bonitos. Los pondré en un cuadrito en mi casa. Para recordar que pensé. Los guardaré hasta el fin. ¿Dónde guardamos las cosas espirituales? ¿Tenemos un baúl? ¿Tenemos una caja? ¿Tenemos un mueble especial? No. En el corazón. Y los guardaré hasta el fin. Luego, sigue insistiendo, dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y la cumpliré de todo corazón. ¿Cómo la cumpliré? A regañadientes. Malamente, de vez en cuando. Cuando las cosas me salgan bien. No es lo que dice. Se la cumpliré de todo corazón, con ánimo pronto, con buena voluntad. Vuelve en el 125 a decir, dame entendimiento. Acá como lo estaba escribiendo David dice, porque soy tu siervo. Pero yo tengo que ponerle el femenino, porque yo soy tu sierva. Sí. Dame entendimiento. 144 dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. ¿Qué cosa? ¿A qué está asociado el entendimiento? ¿Qué tiene que ver el entendimiento con la vida? Dice, dame entendimiento y ¿qué? Y viviré. Amén. Y Jesús nos ha prometido una vida y una vida abundante, no una vida escasa, ¿verdad? Una vida abundante. Dice, y viviré. El 169, el versículo estoy hablando, dice, llegue mi clamor delante de ti, eterno Dios. Dame entendimiento conforme a tu palabra. No a cualquier cosa, porque como decía antes, hay gente muy entendida, ¿o no? Hay científicos evidentes, hay sabios, ¿no? De mucho renombre, ¿o no? Yo conozco, yo he escuchado, ¿no? En los medios sobre todo, hay gente muy... Pero dice, dame entendimiento conforme a qué? A tu palabra. A la palabra de Dios con mayúscula. A la palabra que es vida. ¿Sí? Amén. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Esas tienen que ser nuestras oraciones. No, dame. Señor, dame. Sí, el Señor nos da porque Él sabe antes de que nosotros le pidamos que necesitamos. ¿O no? Amén. Si Él nos ha hecho, si Él nos ha formado, Él sabe qué necesidades tenemos. Pero nosotros tenemos que tener entendimiento en la palabra de Dios. En los proverbios, tenemos el proverbio 11:12, por ejemplo, dice, el que carece de entendimiento menosprecia su prójimo. O sea, hay gente insensata, ¿verdad?, que habla cualquier tontería, ¿verdad? A mí la gente que habla tontería me molesta. ¿Proverbios qué, hermano? 11:12. Me molesta y me ofende. ¿Sí? Aprecia mi inteligencia. Hay un poquito más adelante, el 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia. ¿Verdad que cuando una persona es agradable, tiene buen entendimiento, habla con nosotros cosas coherentes, cosas sabias, y adorna una gracia? ¿Sí? ¿Lo han advertido ustedes también? El proverbio 16:22 dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Pero cualquiera. Es como un manantial. ¿Qué es un manantial? ¿Alguien ha visto un manantial? ¿Sabe lo que es un manantial? De donde mana el agua. Por ejemplo, el agua
formar? Puede formar ríos. Ese manantial de vida es el entendimiento. Quiere decir que es el principio, volvemos otra vez al principio, que es el origen, el principio de lo que puede formarse un río. ¿Qué cosa? El entendimiento. El Proverbio 19:25 dice: el que posee entendimiento ama su alma. Quiere decir que el insensato, el que no es entendido, el que no quiere entender, porque hay algunos que no quieren, se niegan a entender, aunque los estén machacando, dice el necio, aunque lo machaques en un mortero, no dejará su necedad. El que posee entendimiento ama su alma. Yo amo mi alma. ¿Tú amas tu alma? Amo mi alma. Por eso dice que tienen el buen entendimiento, tiene el que ama su alma. Un poquito más adelante, en el Proverbio 28:16 dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿No lo estamos viendo? ¿No es una palabra que se hace viva hoy? Los príncipes, ¿de quién son los príncipes? Los que están en eminencia, ¿verdad? Los que están queriendo tomar el control de las naciones, ¿o no? ¿Sí? Que tienen que ser ejemplo. Y ese, si son faltos de entendimiento, que se multiplicará la extorsión. No hay corrupción hoy en día, hay extorsión. ¿Qué pasa, Everest? ¿Sí o no? Pasa el entendimiento. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Esto por qué es? Por ser avaros, por tener una ambición desmedida, una ambición no sana, incontrolable, ¿verdad? Y esto provoca la corrupción y la extorsión y el chantaje y todo lo que entra en la vista. En Isaías Dios nos habla muchas veces, ¿no? Y nos está exhortando: volveos a mí. Con tanto amor el Señor, como un Padre amoroso. ¿O no? ¿No se manifiesta así nuestro Dios como el Padre amoroso que es? Él dice: vuélvanse a mí, porque el pueblo no tiene entendimiento. El pueblo No tiene entendimiento. Y en Oseas dice: mi pueblo pecó por falta de conocimiento. ¿Que está unido al entendimiento? Hay gente que... Hay gente que cuando uno habla, le miran y parece que están atendiendo y parece que están entendiendo lo que lo están diciendo. Pero luego, al verlos obrar, al convivir con ellos, al pasar: no, ten misericordia, ten misericordia. Daniel 1:17, era un joven enteramente sano y enteramente sano. Porque dice que era un hombre sin vicios. ¿Y qué le dio Dios? Entendimiento en toda visión y sueño. ¿Sí? O sea que no todos, somos llamados y somos apartados por Dios para la misma función, ¿verdad? Somos llamados por llamamiento de Dios para distintos ministerios, para distintos talentos, para distintos dones, ¿sí? Y Daniel era un hombre que en su tiempo
ese tiempo la costumbre porque estaban en el cautiverio. Y Dios le dio entendimiento en toda visión y sueños. Y hay visiones y sueños que todavía no se han cumplido, ¿verdad? Pero están dentro de la palabra. Oseas 4:14, hay una controversia de Dios con Israel y dice que el pueblo sin entendimiento caerá. Qué terrible, ¿verdad? Que Dios nos libre, ¿o no? Yo clamo para que como pueblo, porque yo tengo mi vida individual y particular y mi relación personal con Dios, pero cada uno de nosotros, ¿qué conformamos? El pueblo de Dios, ¿o no? Amén. Yo sí. Si tú no quieres, no sé, pero yo sí. Y dice que si no tenemos entendimiento en qué, en la palabra de Dios, en el Espíritu de Dios, puede ser que caigamos. ¿Nos vamos al Nuevo Testamento? ¿Hablarán el Nuevo Testamento de entendimiento? ¿Qué creen ustedes? En Marcos 2:33 vino un hombre joven y le dijo a Jesús: ¿qué tengo que hacer, maestro? Yo quiero saber, porque hay muchos que a mí me han hecho preguntas del Apocalipsis cuando ni siquiera todavía se han arrepentido de sus pecados y han entrado en el reino de Dios. ¿Para qué quieres saber lo de Apocalipsis? Primero lo primero, ¿no? Marcos 12:33. Y este hombre, Jesucristo mismo le contestó que había respondido sabiamente. Es bueno responder sabiamente, ¿verdad que es agradable? Porque, ¿qué le dijo este hombre? Dijo, el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón. ¿Con todo qué? Con todo entendimiento. Con todo entendimiento. Vamos a ir más rápido. Con todo entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Como decía, es que todo entra por aquí, por los ojitos, por la cabeza. ¿A dónde procesamos todo? Y si no lo entendemos, lo llevamos mal. Entonces tenemos que amar a Dios con todo el corazón. Esto se aplica hoy. Sigue vigente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que ese hombre había contestado sabiamente. Quiere decir que esto es sabio. Que este hombre dijo que amar a Dios con todo el corazón, con todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Es el gran mandamiento. Luego vienen todos los demás. Pero un ser humano que le cree a Dios, que le ama a Dios, por encima de sus deseos, por encima de sus sentimientos y pensamientos, que lo ama a Dios en primer lugar, segurísimo que va a amar a su prójimo también como él mismo. ¿O no? Esto está, pero vamos, tiene que ser y suceder así. No puede ser de otra manera. En Lucas 24, desde el 31 al 45, ¿se acuerdan que el
pastor estuvo hablando el jueves de lo que pasó a los discípulos. Los discípulos, ¿cuántas veces le tuvo que reprochar el Señor la falta de fe? Si eran los discípulos, ¿o no? El hombre de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo que enseñarles? Si no hemos entendido los mandamientos, los consejos, la palabra de Dios y la ponemos en práctica, es muy difícil salir adelante y entender a Dios cuando nos dice, a ver, Jesús también dijo, si no podéis entender las cosas naturales. Por eso el Señor, ¿de qué hablaba? De la semilla, del pajarito, ¿no? ¿De qué hablaba? La semilla de mostaza. El Señor está dando ejemplos naturales, ejemplos que podemos entender y podemos ver cómo crece la semilla, que el labrador tiene que esperar su tiempo para que nazca. No podemos plantar hoy la semilla y mañana ya salió y nos dio el fruto. Y Jesús dice, si podéis entender lo natural, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Y yo te digo, entonces acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? En Lucas 24 dice que iban, ¿quiénes iban? Los discípulos, ¿a dónde iban? A Emaús. Este es un relato que vamos a encontrar solamente en Lucas, el médico amado que recopiló el Evangelio de todo lo que escuchaba de los que habían vivido con Jesús. Dice que estos discípulos iban, después que fue crucificado Jesús, a Emaús. Y ellos, en su corazón sentían, ¿no?, aquella chispa, aquel fuego, de que el que se les puso al lado era Jesús. Pero que la vergüenza, el miedo, el corte, no les permitió, ¿no?, decir en voz alta que era Jesús. Pero dice que cuando partió el pan le fueron abiertos los ojos, el entendimiento. Porque en Efesios 1:18 dice que tenemos ojos en el entendimiento. ¿Por qué tenemos ojos en el entendimiento? ¿Qué es esto? Es algo espiritual, totalmente espiritual, ¿o no? No puedo sacarme el entendimiento para ver si tiene ojos. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuál es la riqueza? El 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué decía? Revelación. Cuando hablamos de revelación, ¿qué es? Quitar el velo. ¿Sí? Quitar ese velo que no nos deja ver. Y dice que está orando para que el Señor dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si el Espíritu Santo no nos revela y nos alumbra los ojos del entendimiento, no podemos ni ver ni entrar en el reino de los cielos. ¿O no? ¿No fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo? Tiene que nacer de nuevo para poder ver
abrirles el entendimiento, porque si no ellos no podían. Habían estado con Jesús, habían escuchado durante 3 años y medio la palabra que Dios les había dicho, como les volvió a decir los que iban a Emaús. Desde Moisés, Dios estaba hablándoles. Desde Moisés, dice, Dios estaba hablando de mí, que yo iba a venir, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador, que yo soy Dios hecho hombre, que he venido a salvarles. Pero ellos no entendían. Ay, sí, anda con nosotros, come con nosotros, vamos de una ciudad a otra. De vez en cuando vemos un milagro, ¿no? Vemos uno que se sana, uno que era ciego y se sana, uno que era paralítico y anda. Era uno más, un judío más. No, es Dios. Amén. Es nuestro Dios. Es el Salvador del mundo. No hay otra opción, no hay otra posibilidad, no la hay para salvarse. Amén. La gente puede ser buena gente, pueden tener una religión extraordinaria, pueden hacer unas obras, llegar al cielo con las obras. Pero si no tienen a Jesucristo y entienden que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo, están perdidos. Amén. No tienen nada. ¿Sí? Amén. Pero para eso, Romanos 12:2 dice que para poder comprobar la agradable y perfecta voluntad de Dios y Señor, hay que ser transformados por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Si acá dentro nuestro no hay una renovación, ¿qué es una renovación? Tirar lo viejo, ¿no? Traer lo nuevo. ¿Sí? Establecer lo nuevo. Desechar, por eso es que el Espíritu Santo le indica a Pablo, que es el que más escribe, y a mí me gusta mucho, porque es el que más enseña doctrina. Dice, desechando de vosotros, ¿qué? Todo lo malo. Todo lo que el Espíritu Santo enseña a nuestra conciencia que estamos haciendo mal. ¿Sí? Y traemos tantas costumbres y tantos vicios que a veces ni nos damos cuenta, ya lo hacemos por costumbre, ¿o no? Lo hacemos por costumbre, ya tengo yo costumbre de hacer esto. Y a Dios no le agrada, o no me deja edificarme, o no me deja que Dios pueda llenarme de lo que Él me quiere dar. Y si yo no me renuevo en el espíritu de mi mente y no desecho todo lo viejo y hago lugar para que entre lo nuevo, no va a suceder. Porque Jesucristo ya lo hizo todo. Murió en la cruz, resucitó, murió en mi lugar, en tu lugar, nos perdonó nuestros pecados. Eso nosotros, ninguno de nosotros podría hacerlo. Pero luego sí hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Dice, renovándoos. Quiere decir que eso nos corresponde a nosotros. Pero si no tenemos buen entendimiento, si no hay temor de Dios en nuestras vidas, eso no va a suceder. Entonces yo me examino cada día y le digo, Señor, ayúdame a mirar qué cosas tengo que desechar, qué cosas tengo que desarraigar, qué cosas no me convienen, porque todo es lícito, dice, pero no todo conviene. ¿Sí? Aunque sea lícito, aunque otro lo pueda hacer, a mí no me conviene. Entonces, según el conocimiento que yo tenga, según la responsabilidad que yo tenga, que haya contraído con el Señor, según el ministerio que Dios me haya dado, el don, el talento, yo tengo que saber qué cosas no debo hacer, no debo
yo aquí tengo que hacer lugar, ¿no? Ahora está esa frase, tiene la cabeza muy bien amoblada. Algunos tienen unos muebles, ¿no? Muy antiguos, que no convienen. El Señor quiere que nosotros nos renovemos en el entendimiento. Dice que lamentablemente porque nosotros oramos por Jerusalén y oramos por los judíos, creemos que Dios les ama, ¿sí? Que era un pueblo escogido por Dios, judíos mesiánicos, y están recibiendo a Jesucristo como el Mesías. Pero igual Dios está conformando su propósito con ellos. En 2 Corintios 3:14 dice que el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó hasta el día de hoy. ¿Por qué se embotó? Le han puesto un bote, ¿no? Cosas que no pueden ver. Cuando leen en el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¡Qué bendición tenemos nosotros! ¡Qué privilegiados somos! ¿O no? Yo me siento privilegiada de que Dios haya quitado el velo, me haya revelado el misterio del Evangelio, porque es un misterio. ¿Sí? El misterio de la piedad, el misterio del Evangelio, el misterio de salvación. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que si en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el que pone ceguera? ¿Quién es el Dios con minúscula de este siglo? El diablo, Satanás, el mentiroso, el engañador, el usurpador, ¿sí? El malo, el que vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, si aún el Evangelio está encubierto, ¿por quiénes está encubierto? Por los que no creen, por los incrédulos, para que nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Nosotros no tenemos que hacernos una imagen, ¿o sí? Nosotros no necesitamos una imagen. Nosotros somos imagen de Dios, ¿o no? ¿No nos ha creado Dios a su imagen y semejanza? Y Jesucristo, hecho hombre, es la imagen de Dios. El Espíritu requiere de nosotros que no andemos como los gentiles o los que no son del pueblo de Dios, ajenos, los no creyentes, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué hace la gente? Por eso es que el Señor dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque la mayoría de la gente, ¿qué hace? Yo siempre digo, ¿qué hacen los humanos? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿O no? ¿No es el ciclo natural de los humanos? Pero ¿para qué nos quiere el Señor? Él quiere que nazcamos naturalmente primero, pero que nazcamos de nuevo, después espiritualmente, que crezcamos, pero que crezcamos también en el conocimiento de la palabra, ¿sí? Y que este cuerpo morirá, pero nuestro espíritu no morirá. Esa es la parte eterna que Dios nos ha facultado el entendimiento para saber que tenemos un espíritu que no muere, que es eterno. Porque si no, cuando se muere la gente ya está, no hay más esperanza. ¿No? ¿Qué pasa? Va al cementerio y polvo otra vez al polvo. Pero Dios nos ha dado el entendimiento a nosotros, nos ha abierto el entendimiento y nos ha revelado que no somos seres naturales, que somos seres espirituales.
que lo primero es el espíritu, el alma y por último el cuerpo. Pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Hay la vanidad, ¿eh? En cuanto más tengo, en cuanto más logro, en cuanto más poseo, ¿no? En cuanto más. Eso es una vanidad, porque en el Facebook ahora están saliendo unas cosas bastante buenas, ¿no? Yo siempre digo hay que cribar, ¿no? Pero hay unas cosas bastante buenas que dicen, sacan a uno en la sepultura y dice, aquí no va ni tu coche, ni tu casa, ni tus cosas, ¿verdad? Aquí va solito a la tumba, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos ha revelado ese misterio? Antes vivíamos ajenos a eso. Yo por lo menos ignoraba todas estas cosas. Y quiero que Dios me ayude a no ignorarlas. Y necesito compartirlas con la iglesia del Señor para que ninguno de nosotros ignoremos. Amén. Porque el diablo saca ventaja de lo que ignoramos. Efesios 5, del 15 al 17 dice de hacer cosas casi por inercia, ¿no? Las hacemos porque la costumbre nos arrastra, nos lleva. A la iglesia porque son buenas, la gente allí es un grupo de gente buena, linda, ¿no? Nos saludamos, lo pasamos bien. Y no entendemos la responsabilidad que tenemos porque somos parte del cuerpo de Jesucristo. Somos pueblo de Dios. Y nos tenemos que edificar los unos a los otros. Y nos tenemos que amar los unos a los otros. Y nos tenemos que alentar los unos a los otros, edificándonos en amor. No en cualquier cosa, en amor, en el amor del Dios vivo, en el amor santo. Entonces dice que seamos sabios, aprovechando bien el tiempo. A veces el tiempo se nos pasa en cualquier cosa, ¿o no? En entretenimientos, en la tele, en el cine, yo no sé qué cuánta cosa el diablo ha inventado para entretener a la gente, ¿no? Pero desaprovechando bien el tiempo. Que Dios nos ayude a aprovechar bien el tiempo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando nosotros no estamos afanosos, echamos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, todas nuestras debilidades, aún nuestros miedos, porque vienen también, nuestra falta de fe. Yo muchas veces tengo que orar, como oró aquel padre, y dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque le dijo, si tienes fe, pero Señor, por favor, porque hay veces que, ¿no? Como que estoy un poquito dudando. Dice, si nosotros echamos toda nuestra ansiedad, porque ya le hemos hecho las peticiones al Señor. Yo conozco un hombre que dice, ¿por qué tienen que repetir tantas veces lo mismo? Estoy de acuerdo. Nosotros nos juntábamos con un grupo de mujeres a orar. Entonces, una decía, te pido por los vecinos del lugar. La otra, te pido por los vecinos del lugar. La otra, te pido por los vecinos del lugar. La otra, te pido por los vecinos del lugar. Y cuando llegaba a mí, dice, Señor, me uno a todas estas peticiones, que es la misma, ¿o no? ¿Por qué? Dice Pablo, orando con entendimiento, para que los demás se enteren y tengan ocasión de decir amén. Porque si alguien está pidiendo algo en lo que yo no estoy de acuerdo, en lo que yo sé que no es la voluntad de Dios, yo no voy a decir amén. Porque amén, ¿qué quiere decir? Así sea. Tienen en el Facebook el fulano de tal está enfermo, di amén. ¿Qué voy a decir amén a que está enfermo? No, yo voy a decir amén si estás pidiendo que se sane en el nombre de Jesús. A eso voy a decir amén. Tengo que tener entendimiento de lo que estoy diciendo. Hay canciones que aunque están escritas aquí,
Señor entre en mi vida. Tome posesión, tome el control de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, de mi vida. Eso es lo que yo quiero. Entonces yo tengo que alabar a Dios con entendimiento. Hay una canción que dice, aunque la duda me atormente, yo te reprendo, Satanás, a mí que la duda no venga ni me atormente. Yo la echo fuera. La duda. Hay cosas que, bueno, la gente se inspira, canta canciones, se hacen famosas. Levanto mis manos. Bueno, levantar las manos sí, porque dice que levantemos las manos sin Pero ira. aunque no tenga fuerza. Ahí no voy, Ahí tampoco. Porque es que nosotros nos olvidamos que tenemos poder, porque ignoramos, porque no se nos ha abierto el entendimiento, el poder que tenemos en la boca. Y si yo digo que no tengo fuerza, pues no voy a tener fuerza. Y si yo digo que me estoy muriendo, pues me estoy muriendo. Pero si yo declaro vida, si yo digo lo que dice la palabra de Dios, en Dios estamos completos. ¿Qué es estar completo? Que no te falte nada, ni espiritual ni materialmente. Llegar a ese entendimiento, si no te humillas delante de Dios y reconoces que Dios es soberano y no tienes dependencia total del Dios viviente, del Dios eterno, del Dios creador, no vas a conseguir el resultado que tienen las promesas. Las promesas son para nosotros, sí, son para el que cree. Y las señales le siguen, porque cree. Esa es la evidencia de que estás creyendo. ¿Sí? Amén. Terminamos con 3 versículos más. Segunda de Timoteo 2:7. Pablo está escribiendo, que Pablo es el que más escribe, gracias a Dios por la vida de Pablo, que algunos ya tenía problemas porque algunos no lo reconocían porque no había estado con Jesús. Pero la revelación que tuvo Pablo fue fuerte. Y él escribe a Timoteo y dice, considera lo que te digo. Porque hay veces que eso ya otra vez el mismo versículo, ya me lo sé, ¿no? Y no consideramos, y no nos detenemos en el enfoque nuevo que Dios nos quiere dar, ¿sí? En el impacto nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Pablo dice, considera, detente a considerar lo que te estoy escribiendo. Porque cuando nosotros, ¿qué es considerar? Meditar. Porque estamos en un grave peligro, ¿eh? Estamos en el peligro del yoga, del control mental, ¿o no? Eso es muy moderno. Es muy moderno, ¿eh? Y estamos en ese peligro. Nosotros no tenemos que meditar, hacer meditación trascendental y dejar la mente en blanco para que el diablo haga sus maquinaciones o inyecte sus maquinaciones. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que pasarla primero por nuestra mente, que baje al corazón, guardarla en el corazón y que se haga vida. Porque es entonces cuando es útil y eficaz. Si no es palabra. Y hay tantos libros. No, en el mercado puedes encontrar libros de todas clases. Sí, y para todas las opiniones. Pero dice, considera lo que te digo.
consideramos en ello, meditamos en ello, le sacamos el provecho para el que está escrito, para nosotros, que se haga viva la palabra. ¿Qué me dices hoy, Dios? Dios está vivo hoy. ¿Sí? No es el Dios arcaico, el viejito con barba que está allí en el cielo, ni el flaco, ni el bueno, ni... No. Es Dios que está vivo hoy y quiere hablarme y quiere enseñarme y quiere darme entendimiento. Entonces, cuando yo empiezo a considerar lo que Dios me está diciendo, dice, considera lo que te digo, le dice Pablo, y el Señor te dé entendimiento en algunas cosas. Otra vez me equivoqué, perdón. ¿Qué dice? En todo. ¿Cómo vamos a tener entendimiento en todo? ¿Podemos abarcarlo en todo? En todo lo que compete a nuestras vidas, a nuestro entorno, a nuestro alrededor, a nuestra familia, al trabajo, a lo que hacemos. ¿Sí o no? Dios te dé entendimiento en todo. Amén. Pedro que sí estuvo con Jesús, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Tenemos el entendimiento. Qué fuerte lo que yo me estoy enterando. Que tengo ojos, que tengo lomos. ¿Cómo es esto? Es decir, que nuestra mente casi que podría andar sola, ¿no? Que podría ser una parte, ¿no?, que se moviera sola. Sed sobrios. Algunos confunden esto con ser aburridos. No es lo que dice la palabra. No es ser aburridos. Es ser sobrios, ser responsables y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la segunda carta de Pedro, que le escribe a los amados, yo estoy en esa carta, ¿o no? ¿Tú te sientes amada? ¿Te sientes amado por Dios? Hay que sentirlo, hay que entenderlo, y hay que sentirlo. Yo me siento amada por Dios, dice que le escribe a los amados y en ambas cartas despierta con exhortación sus limpios entendimientos. O sea, que tenemos que tener como el entendimiento limpio. Ese es segundo Pedro, ¿qué? ¿Sí? En segunda de Pedro 3:1. Limpios entendimientos. Y está exhortando. ¿Qué es exhortar? Invitar. Es llamar la atención, pero con ruegos, con amor. ¿Sí? No de cualquier manera. Tú, a ver, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? Sino que dice, yo les escribo esto y los exhorto con amor, con respeto, para que tengan limpio entendimiento y recuerden todas las palabras que los apóstoles han dicho, que los apóstoles han enseñado. ¿En qué nos basamos nosotros? ¿Cuál es nuestra doctrina? Creemos en lo que Jesús dijo, Jesús se lo dejó a sus discípulos y apóstoles y ahora a la iglesia, que somos cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. En 1 de Juan 15, 19 y 20 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? Entendimiento para conocer al verdadero. ¡Qué lujo! ¡Qué privilegio! ¿O no? Eso es mejor que sacarse la lotería. Bendito y alabado sea el Señor, que nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para ser salvos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Eso es un privilegio extraordinario.
verdadero, si estamos conectados unos con otros, si estamos en comunión con Dios, si estamos firmes en la iglesia del Señor, estamos en el verdadero. ¿Sí? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto es glorioso. Y si tú comienzas a predicar el Evangelio y si tú empiezas a contar las buenas noticias, porque de malas noticias está relleno el mundo, ¿o no? Si es de la televisión o la radio y ya está, ¿no? Te satura de malas noticias. Pero si tú empiezas a transmitir la buena noticia, terminamos con Daniel 12:3.